Profesor Gilberto Tobón Sanín es abogado, especialista en análisis político, magíster en ciencia política y con estudios doctorales en filosofía. Ha producido varios textos sobre el mundo del derecho, sobre el análisis político, sobre asuntos agrarios y fue profesor de la Universidad Nacional, hoy pensionado de esta, al igual que ha sido profesor de varias universidades del orden nacional y departamental. Yo creo que Colombia no es un Estado moderno. Colombia es una suerte de un Estado patrimonial manejado por unas élites, por unos grupos, dicho coloquialmente, por unas bandolas, ¿cierto?, que llegan al poder del Estado a través de un simulacro electoral que se realiza cada 4 años. Entonces yo parto del diagnóstico actual de que esto es un Estado patrimonial que toma la forma coyuntural de un narcoestado. El país vive actualmente de 3 rentas: rentas petroleras, rentas mineras y rentas de la coca. En Colombia siempre hubo más territorio que Estado, siempre hubo más territorio que Estado, desde que el país decidió fundarse como republiqueta. Todo el siglo XIX se va en esa lucha de excesos verbales entre radicales liberales y conservadores, los unos diciendo que había que gobernar con la Iglesia Católica, ejemplo Mariano Espina Rodríguez, quien cínicamente, fundador del Partido Conservador, declaraba en el siglo XIX, es que si la religión católica no existiera, había que inventarla para poder gobernar al pueblo. Y el Partido Liberal era un partido inicialmente de comerciantes, de burguesía compradora, de comerciantes importadores y exportadores, particularmente importadores, que se territorializó o enfeudó, no me gusta tanto ese término, pero sí el de territorializó con la ley de desamortización de bienes de manos muertas de Mosquera, o sea, remataron los bienes de la Iglesia porque los conservadores no lo podían hacer porque era pecado, entonces lo hacían en compañía con los liberales. Entonces hacen la Constitución de 1886, hecha a pulso, artículo por artículo, por uno de los peores personajes que ha tenido el país, más siniestro, don Miguel Antonio Caro, experto lingüista en griego y en latín, que nunca conoció el mar, como dice García Márquez, un hombre que no conoce el mar me merece la mayor sospecha. No pasó de Anapoima, Cundinamarca, conservador montuno, a ultranza, y hace esa Constitución del 86. Don Miguel Antonio, pero usted hizo una constitución muy jerárquica, casi una monarquía. Dijo, sí, yo hice una monarquía, lástima que por elecciones. ¿Y qué plantea Laureano Gómez? La propiedad privada es sagrada, es un derecho natural sagrado. Como el Partido Liberal osa plantear la ley 200 del 36, que es la ley de tierras, una ley tímida, supremamente tímida de reforma agraria. La política no es un problema de argumentación, política es un problema de intereses, muchachos. Un Estado corporativo es un invento de la dictadura portuguesa que duró más de 50 años, ¿cierto?, de Salazar, y que lo trata de copiar Franco. Es una idea falangista y fascista, de que las corporaciones tienen que estar representadas en el poder político. Entonces los industriales tienen una representación, los agricultores
Léase, terratenientes tiene una representación, los sindicatos una representación, ustedes los estudiantes otra, ¿no es cierto? Las mujeres otra, los curas otra, es la corporación sí, eso es un Estado corporativo. Un Estado liberal moderno, democrático de derecho, etcétera, como se llama un Estado moderno, no es por corporaciones, es por el voto ciudadano. Un ciudadano, un voto, lo cual es un mito, pues, pero es una formulación ideológica. No vayan a creer, pues, esto es un paréntesis, que porque ustedes tienen un voto y Luis Carlos Sarmiento es otro, ustedes tienen el mismo poder que el señor que es el más rico de Colombia. Bájense de esa nube. Se transforma a través de un campesino liberal, propietario mediano, más mediano que pequeño, don Manuel Marulanda. Don Manuel Marulanda era un campesino medio liberal de la zona del Viejo Caldas, que fue perseguido y expropiado por las fuerzas del Estado. Entonces él se fue, formó una guerrilla liberal y se fue para la parte del Tolima y ahí hizo el camino de Damasco, si lo tuvo San Pablo, porque no lo podía tener un campesino colombiano. Trataron de convertirlo al comunismo. A mí me parece que la conversión fue relativa, porque a mí me parece que el viejo siempre siguió pensando como buen campesino, la propiedad, las vaquitas, los marranitos, las gallinitas. Prueba de ello, el discurso con Pastrana. Y yo era un campesino y hizo la contabilidad. Me quitaron tantas marranas paridas, tantas vaquitas lecheras, tantas gallinas ponedoras. Eso es el inventario que él hizo. Un inventario además real, ¿no es cierto? ¿Y cómo responde la oligarquía nuestra? Con violencia, arrasar a los campesinos que ya se habían conformado como guerrilla y que exigían básicamente una revolución agraria. Si usted va a decirle a un latifundista que tiene 5.000 hectáreas en la costa con ganado, vea, siembre algodón, ¿y cuánto vale eso? ¿Y cuántos trabajadores demanda? Tanto, ¿ya cómo es que está esa? No, mijo, vea, yo esas 5.000 reses que tengo ahí las manejo con 2 vaqueros. Yo no me voy a poner a pagar de 1.000 trabajadores, no tengo plata para eso. Entonces, es un proceso muy lento de transformación. El narcotráfico empieza como la bonanza marimbera en la costa y luego se traslada a la bonanza coquera en el interior, particularmente en 2 departamentos, Antioquia y Valle. O sea, ahí están dijéramos, las élites cartelizadas de ese negocio gigantesco, que produce una acumulación incalculable. Una violencia sangrienta y un Estado impotente para enfrentar eso. ¿Por qué? Porque era un Estado hipercorrupto, como lo sigue siendo. Colombia en 20 años de narcotráfico se convirtió en un narcoestado. Eso es lo que es. Y entonces aquí viene la parte, dijéramos, dramática, terrorífica de la historia. Y de esa situación no se escapó nadie, hasta la propia guerrilla cayó en eso. Que tenía necesidades de financiación, así. Por lo que sea, todos tienen necesidades de financiación, la guerrilla, los paramilitares, la policía, todos tienen necesidades de financiación, ahí está el negocio. Porque el narcotráfico es una singularidad económica, o sea, el problema es en cierta forma lo que los economistas llaman una demanda inelástica, o sea, si un banano sube de precio, nadie se va a comer en los Estados Unidos un banano por $2. Dice, no, eso no lo come ni un orangután. ¿Cómo se va a comer $2 por un banano? Banano me lo como a 50 centavos de dólar, a 30. Pues a $2, no. Cambio el banano por otra frutica más barata. Eso se llama una demanda inelástica, o sea, no puede subir mucho el precio. Con la droga no pasa eso. Si sube mucho, el drogadicto va a decir, esto está muy caro. No, él va y busca su droga. Punto. ¿Cierto? Y si está muy barata, consume más.
Entonces ese negocio no tiene pierde. Eso se llama una demanda efectiva, como diría Keynes, un mercado hecho en Estados Unidos y en Europa. Viene una fórmula, dijéramos, guerrerista, que es la que emplea Uribe. Funcionó, funcionó en parte. Sacó al ejército y a la policía que estaban en los cuarteles jugando chucha y botacanelas. Con un perrero, porque él usa un perrero, ¿no? Y un sombrero montoño, afuera, se fueron. Y al mismo tiempo decía que no había guerra, a pelear pues, a filtrar las carreteras, a meterse al monte. Y creó una confrontación intensa con ellos, los contuvo, no los destruyó. ¿Por qué no los destruyó? Porque no se pueden destruir. Porque el negocio de la renta de la coca permite a usted o a cualquier grupo formar gigantescos ejércitos de mercenarios. Ah, pelado. ¿Cuántos años tiene usted? 15. Ah, bueno, sí se puede reclutar. Yo pensé que tenía 11. Nosotros somos humanistas. Le vamos a pagar el salario mínimo. A mí, para mí cucha. Y mismo él, a ver, arranca. De cualquier lado, llámese guerrilla, llámelo como quiera. Eso es el mercenarismo, que en Colombia lo fomenta las rentas del narcotráfico. Esos acuerdos de paz, muchachos, pasan por lo siguiente. Olvídense. Yo llevé una ponencia que la voy a resumir aquí a Barranquilla, que se titula La justicia transicional, 2 puntos, el carácter simbólico del derecho. Justicia, paz y reparación. ¿Qué va a hacer la justicia? La justicia es que van a creer. No conocemos pues el desarrollo de eso, pues que un tribunal con magistrados nacionales y 2 o 3 extranjeros. Esa es una jugada de Santos y de la guerrilla para poderse supuestamente evitar la influencia de la Corte Penal Internacional. No es que aquí hubo magistrados extranjeros, aquí se trató de castigar los delitos de lesa humanidad, etc. Eso es el punto que los ha tenido muy enredados. Yo creo que el punto sí fue pactado. Y luego, dijéramos, cuando la ultraderecha en cabeza de Uribe empezó a decir, y van a quedar impunes y se van a ir para la casa con la plata, ¿y qué es esto? ¿No? Pues el escándalo, ¿no? Entonces ya Santos, que es un jugador de póker, vea, hombre, ¿tenés una carta marcada? No, ¿cuál? Yo no tengo cartas marcadas. ¿No? Pero eso es lo que van a tener que hacer, porque los acuerdos de paz son una farsa necesaria, subrayo necesaria. Ellos, los jefes, no van a pagar cárcel. Esto es un país que vive de venganzas. Dostoyevsky, los seres humanos llamamos justicia a nuestras propias venganzas. Eso es la justicia. Entonces ellos están pidiendo un blindaje, no, un momentico, pues, a ver, ¿cómo así? Esto no es una rendición, esto es un acuerdo. Yo no voy a pagar cárcel. Entonces van a buscar formas simbólicas, ¿no? Entonces ahí se devanan los sesos los juristas del régimen, obviamente con unos honorarios muy jugosos. Entonces están todos esos juristas del régimen que viven de la contratación con el Estado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no sé qué. Babas. Yo veo el escenario así, ¿no es cierto? Segundo, la indemnización. Ay, por Dios. La indemnización la va a pagar el Estado con la plata de todos nosotros. La guerrilla no va a decir, vea, entonces vamos a sacar unos recursos que tenemos en las Islas Caimán y vamos a destinar $1.000 millones para esto. No, la plata es para los jefes, para que hablemos con claridad. No la van a entregar, ni el Estado se las va a exigir.
Entonces el Estado ya sacó unos decretos y unas normas de indemnización. Si usted va por vía administrativa y dice, yo era un campesino apartado, me mataron a mi papá, a mi mamá, a mis hermanitos, estoy solo viviendo en una pieza con mi mujer que está embarazada y 8 hijos, vaya, reclame su indemnización. Demuestre eso con una declaración y le dan 12 millones de pesos o 20 si hay un homicidio. Es el Estado por vía administrativa. Si usted decide coger la vía judicial, siéntese a esperar. En 10 o 15 años no ha salido. Verdad, justicia y reparación. Y verdad, ellos van a salir y van a decir, martirizamos, secuestramos, mutilamos, tiramos bombas, perdónenos, perdónenos, Salmo 3, bla, 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 bla. Esto es un país de imbéciles y de católicos fanáticos, ¡Ay, se arrepintieron! Lo mismo que hacían los paras. No, ay, como los atropellé, yo no los vuelvo a atropellar. Déjenme salir de aquí, para que vean. Este es un país que vive de hipocresía. ¿Por qué? Porque la realidad social es otra. Y no crean ustedes que con la cosa posconflicto van a empezar a acabarse las barriadas de tugurios. No se va a acabar. Porque el Estado, primero, está en crisis fiscal en este momento, por el problema del petróleo. Y segundo, porque la oligarquía nuestra no tiene voluntad de hacer reformas. Entonces, como los periodistas colombianos, todos son fletados, todos, y son idiotas fuera de eso, corruptos e idiotas. El periodista colombiano está en Armero, y estamos aquí de Caracol reportando Armero, y hay un señor con una varilla atravesada de lado a lado. Señor, ¿le duele? Yo, no, cuando me río. Imbéciles. Entonces un periodista de Inglaterra, que sí son serios, le preguntó a Santos, por la BBC, Santos, ¿y si usted pierde el plebiscito? Entonces el tipo como que aterrizó. Ah, no, yo no he pensado en eso. Dije, ¿qué hace? No, porque si no votan 4,5 millones que sí, ¿qué se hace? Prácticamente le dijo, y en ese caso usted renunciaría, empezó a gaguear, le volvió la tartamudez que siempre ha tenido. Entonces yo soy partidario de la paz, pero quiero ser lúcido, como el emperador Ariano que iba con los ojos abiertos hacia la muerte. Pero eso es una farsa necesaria. Es una farsa necesaria. Eso de que justicia, paz y reparación, ninguno de esos 3 renglones se van a dar, porque no pueden darse. Pero eso es necesario. Es necesario que se desmovilicen, que puedan hacer política, y es necesario que el Estado desmonte la estructura paramilitar, porque si no, entonces la situación también va a seguir. Que hay un punto, porque es que tiene partes cantinflescas del acuerdo, que la guerrilla, por ejemplo, va a ayudar a controlar el narcotráfico. Es decir, yo digo una cosa, la guerrilla es como una franquicia, ¿no? FARC. Entonces, cuando usted abre una hamburguesería, si usted tiene la franquicia de McDonald's, usted la monta como McDonald's. Pues si McDonald's le quita la franquicia, ¿usted cómo la tiene que montar? O la de Burger King, usted la monta entonces como la hamburguesería Buckmaster, el presidente de Landy, ¿no? La hamburguesería tiene nombre y apellido de hamburguesa, Buckmaster. Pero ahí no le va a entrar la gente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a parar con el narcotráfico? La FARC no vuelve a hacer narcotráfico porque desaparece la franquicia. Pero siguen los que están con el negocio. Yo no me imagino, pues, que, ¿cómo es que llama? El Paisa y esos otros que están, van a dejar el negocio. ¿Quién quita la ponchera cuando está cayendo la gotera, como dicen las señoras? La justicia transicional, 2 puntos, el carácter simbólico del derecho, es una cosa simbólica. No,
de todas maneras fueron juzgados y sancionados, ¿cierto? O sea, a usted le dicen, hombre, va a responder por esto, pero le damos uno de los subrogados penales. Los juristas tienen nombres para todos, son unos tramposos horribles. Subrogado penal, entonces condena a ejecución condicional. Condenado a Iván Márquez a 10 años, subrogado penal, queda en libertad condicional, o sea, queda fuera. Maneje de bien, no se emborrache, vaya a misa y lleve a los niños al colegio. Sí, yo voy a hacer eso. Eso es muy rentable. Entonces salió a decir, el posconflicto vale 9 billones, esa fue la única respuesta, pero así como temblando de la emoción. Y yo, todos están pensando en la plata que se van a robar. Entonces, vea, profesor, Santos, si les toca decirle a todos, vea, voy a reformar las Fuerzas Armadas, voy a reformar la justicia, les dice. Y hace lo de siempre, no cumple. No cumple. Porque esa es la estructura de Santos. Él no va a cumplir. Sí, vamos a hacer la reforma agraria, sí, vamos a reformar la justicia, el ejército lo va a reducir a la mitad. Vea, ejemplos al canto. Dicen, hay que reducir la Fuerza Armada. Entonces, los factores del conflicto en La Habana, dicen los representantes de la guerrilla, hay que reducir el ejército, es el ejército después del de Brasil el más grande de América Latina. Entonces, aquí siempre hay que escuchar las dos partes, salen los militares a decir, en cabeza del general Mejía, que es que el civilizado. No, el posconflicto requiere fortalecer las Fuerzas Armadas. Es como cuando usted está en una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y hay una torta muy grande. Entonces, ¿qué me va a tocar a mí? Eso tan poquito para mí. No, acá la más grandecita la torta, pedacito para mí. Entonces los militares dicen, nos van a quitar los billones. ¿Cómo así? No. Entonces ya empezaron a pelear que no se podía bajar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hace Santos? Santos tiene de todo menos de bobo. No se va a tocar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pues claro, donde diga que los va a tocar, son capaces de tumbarlo. No se va a tocar. Entonces, el punto es, ¿y cómo se va a tocar? Primero, lo primero, o sea, firmen, y hay una frase total, una palabra totalmente equívoca. Ya uno viejo lee otras filosofías y dice, por ejemplo, el filósofo Wittgenstein decía, todos los problemas filosóficos y humanos son del lenguaje, ¿no? Entonces la guerrilla dijo, dejación de las armas. Las armas las deja si no las vuelve a usar. Y entonces la otra parte dice, no, entréguelas. Entonces ellos dirán, las entregamos como las entregaron los paramilitares, ¿cierto? Claro, 2 o 3 fusiles viejos y lo otro, pistolas y fusiles de palo. Es que el país es una farsa. Entonces yo creo que entonces, como estaba vinculado a su actividad política, el delito de narcotráfico no se lo convertimos en delito común, sino nos haremos conexo al delito político. Usted cometió un secuestro. Sí, yo hice un secuestro de una persona que era adinerada y lo hacía para recursos para la organización, no para el fin innoble de yo enriquecer. Y todo es así. Pero secuestraron 10 miembros de la Asamblea del Valle. Sí, pero es que eran políticos, eran políticos del régimen, había una guerra, entonces le van buscando. El pensamiento jurídico, usted también lo sabe, es artificial, ¿no? Esto es totalmente, entonces van buscando las conexidades, ¿no? y los delitos de lesa humanidad, ahí va a desaparecer. Yo creo que eso va hacia allá. Voy sacando las carticas despacio. Eso va para allá, es que eso está pactado, muchachos. ¿Cómo creen ustedes que una organización que no la han vencido no, yo no los consigo pagando cárcel? Pues,
es que con Uribe los paramilitares tampoco iban a pagar cárcel. Lo que pasa es que Uribe no calculó una cosa que dice Weber, que en política un fin malo puede obtener un fin bueno. Él los iba a pagar, imagínense, 8 años por todos los crímenes que pagaban con 4, y en una recocha que era Ralito, que era una hacienda inmensa, no sé con cuántas hectáreas, eso lindaba por todas partes con todo el Caribe. ¿Por qué se le dañó? Porque el señor Bush, su amigo, les pidió en extradición a los jefes. Y él no contaba con eso. Y porque la Corte Constitucional, con un fallo, le dañó el caminado. Quede claro en el acuerdo que hay justicia transicional, o sea que hay justicia sin cárcel, esa es la justicia transicional, justicia sin cárcel, muchachos, grábense en eso. Justicia transicional es justicia sin cárcel. O cuánta cárcel pagaron los segregacionistas y racistas de Sudáfrica, ni un solo día, eso era parte del pacto de esa justicia transicional. Y aquí va a ser lo mismo. Y están buscando la forma jurídica, ¿no? La forma jurídica, qué bueno que me contratara el gobierno, profesor, la forma jurídica de que no los coja la justicia internacional hablando de delitos de lesa humanidad. Eso le dan la vuelta jurídica, la conexidad. Y ese tribunal va a poner sentencias simbólicas. Usted, Iván Márquez, púdrase, 20 años de cárcel, condena a ejecución condicional, manéjese bien durante esos 20 años que él va. Y él dice, me voy a manejar bien. ¿Ya? Yo estoy seguro, es que eso parece un chiste, pero es que es cantinero, que eso va a pasar. Ojalá pero es que eso va a pasar. Entonces él tiene que ir vendiendo eso. Yo quiero fijar un punto de vista. A mí me parece un error ponerse a hacer plebiscitos y eso, aunque el umbral está muy bajito. Yo dije, lo he dicho en lugares, en conferencias públicas que he dictado, el Ejecutivo debía decir, yo soy el jefe del Ejecutivo, jefe de Estado. La Constitución me autoriza para manejar la paz y firmar esos acuerdos. Si no, es someterse a sorpresas.